También está mi Dios. Donde hay amor, yo quiero estar. Dime lo que Él enseña para fielmente obedecer. Donde hay amor, también está mi Dios. Yo pienso en Él con devoción. Enséñame a orar y hablar con Él, y Él me guiará con su bondad. Yo siento su amor, su bendición constante. Le ofrezco el corazón, Él mi pastor será. Está mi Dios, y allí con Él deseo estar. Muéstrame pues a orar y hablar con Él, y Él me guiará con su bondad. Sentir ternura en un abrazo,
un canto en el corazón, tener la dicha de sentirse amando, al dar también recibo amor. Siento su amor. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les damos una cordial bienvenida a este devocional virtual del barrio Alberto González. Preside en esta oportunidad el obispo Abraham Rojas y dirige el hermano Taiba que les habla. Para comenzar lo haremos entonando el himno inicial, número 77, Deja que el Espíritu, y la primera oración estará a cargo del hermano Guido Maulem. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por las bendiciones que nos entregas día a día, por la oportunidad de estar aquí participando de las reuniones. Te damos las gracias por el haber cuidado, por el proteger, el cuidar de nuestra familia y de nuestros hogares. Te damos las gracias por la salud que nos brindas día a día. Te queremos pedir que por favor bendigas y protejas nuestros hogares, que cuides de nuestras familias. Te pedimos una bendición de salud por todos los hermanos enfermos, por todos los hermanos que están sufriendo. Te pedimos que los protejas, que los acompañes. Y todas estas cosas te las pedimos y te las dejamos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Guido, por su oración. Pasaremos a la parte de mensajes y discursos. En primera instancia estará a cargo del hermano Pedro Leal. En segunda instancia estará a cargo del hermano Arieta Reyes. Y queremos compartir también, después del discurso del hermano Arieta, un discurso de una autoridad, el presidente Henry B. Eyring, que trata de la revelación continua. En cierta ocasión había un náufrago que flotaba a la deriva en el mar y oraba a Dios que lo salvara de morir ahogado o comido por los tiburones. Cuando en eso pasa una avioneta volando a baja altura y le lanza una lancha inflable. Él se negó a subirse y decía: no, mi Dios me salvará. Luego pasó un helicóptero y le bajó unas escaleras para que subiera y aquel hombre dijo: no, mi Dios me salvará. Finalmente pasó un barco y le lanzó una cuerda para subirlo y él volvió a repetir: no, mi Dios me salvará. Aquel náufrago murió ahogado. Llegó al reino de los cielos alegando: ¿por qué Dios no me salvó? Dios le contestó: hijo mío, ¿quién crees que te mandó primero la avioneta, luego el helicóptero y finalmente el barco para que te salvara? Pues fui yo. A veces esperamos la ayuda de Dios, pero no nos damos cuenta de que Él nos está ayudando quizás de otras formas. Pero estamos tan ciegos que no lo vemos. El hombre tuvo 3 oportunidades y no tomó ninguna.
Dios siempre estuvo cerca de él, pero no reconoció las oportunidades para aprovecharlas. Contra su decisión o confusión, nada pudo hacer Dios. A veces nosotros tenemos un concepto erróneo de las cosas. No vemos las oportunidades que se nos presentan en la vida. Preferimos morir en nuestra ignorancia que darnos la oportunidad de cambiar nuestros conceptos. Después de la ordenanza del bautismo, se nos confirma miembros de la Iglesia de Jesucristo y mediante la imposición de manos recibimos el don del Espíritu Santo con un compañero constante. Es por el poder del Espíritu Santo que podréis conocer la verdad de todas las cosas, nos dice Moroni 10:5. Tenemos libre albedrío para pedir la guía del Señor, pero a menos que la pidamos no nos llegará. A veces la respuesta es tan evidente que no la vemos. Víctor Domingo Silva, escritor chileno, escribió un libro titulado Los árboles no nos dejan ver el bosque. Esto es una frase muy recurrente en administración y se usa cuando alguien no puede ver un asunto o una situación en su conjunto porque está prestando atención a los detalles. Lo que pasaba al náufrago, estaba obsesionado en lograr su objetivo con su visión tan particular del problema que él tenía, pero no analizó el conjunto de soluciones que se le ofrecía. Hace 43 años, en un mes de octubre como el que vivimos ahora, y a pocos días de yo haber cumplido 19 años, escuché a los misioneros por primera vez en mi vida. Cursaba primer año en universidad. Me cautivó lo que esa pareja de jóvenes hacía, predicar el Evangelio. Yo nada sabía sobre la naturaleza de Dios, el Padre, tampoco de la misión del profeta José Smith, ni del libro de Mormón. Esa primavera de 1977 fui enseñado y ellos despejaron mis dudas y aclararon muchos conceptos. Me sentía como Samuel en el Antiguo Testamento, que no conocía a Jehová ni su palabra le había sido revelada. Ese día hubo algo especial en mí. Yo sentí el fuerte deseo de ser uno de ellos, un misionero. Aprendí con los años que fue una revelación que recibí para mi vida. 7 años después, en diciembre de 1984, fui apartado para servir una misión en el sur de Chile, en la misión Osorno. Uno de los tiempos más hermosos que he vivido en mi vida. Pero tuve que orar para saber sobre la veracidad de todo lo que se me enseñaba, de lo que aprendía. Orar es la acción que se nos pide con más frecuencia en las Escrituras. Debemos pedir para ser guiados. La oración es una parte tan esencial de la revelación. Escuchar la voz del Espíritu, a nuestros líderes, a nuestra conciencia y muchas veces a nuestro corazón. Serví 5 años como obispo entre 1988 y 1993. Cierto día un hermano pidió entrevistarse conmigo. Él deseaba la guía para solucionar un problema delicado que tenía en su vida. Él había orado y sabía lo que tenía que hacer. El Espíritu se lo decía. Pero él tenía otra idea de cómo enfrentar su desafío, así como el náufrago. Finalmente me di cuenta que no deseaba hacer lo que el Señor le aconsejaba a través de la oración y la guía del Espíritu Santo. Vino a mí solo porque quería que yo le dijera que estaba de acuerdo con su forma y no como se lo dictaba el Espíritu. En estos tiempos de pandemia hemos recibido mucha revelación y consejos del Señor a través de nuestro profeta y los líderes locales, por cierto. En esta dispensación el Señor ha hablado con su pueblo con mucha vehemencia y amor para que nos cuidemos y sigamos las enseñanzas del Salvador. Debemos estudiar con fe e interés al tomar una decisión, preguntar al Señor si sentimos que necesitamos una dirección. La verdad, las Escrituras dicen que debemos consultar en todos nuestros hechos al Señor. Al profeta José Smith, el Señor le dio la siguiente indicación. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Doctrina y Convenios 9:78. A veces, la respuesta a nuestras necesidades, el Señor las envía a través de personas cercanas, como amigos, familiares, compañeros de trabajo. Mis experiencias más profundas, escuchando el susurro del Espíritu Santo, han tenido que ver con mi vida laboral. En 1991 yo trabajaba en una muy buena empresa, una empresa alemana, y recibí una llamada para regresar a una empresa que yo había dejado 2 años atrás, en 1989. La oferta de sueldo que me hacía esta empresa, la que yo ya conocía, era 5 veces lo que yo estaba ganando en esa empresa.
comprenderá que a los 32 años, con una hija de pocos años de vida y pensando en el futuro, era una tremenda tentación. Y esta empresa a la que yo me iba, era muy atractivo lo que me ofrecía. Estaba ansioso y tenía que dar una respuesta en 3 días. Había orado y analizado todas las opciones. Ese fin de semana visité la casa de mis padres y hablé con mi papá sobre el tema. Él tenía en ese entonces 64 años, un hombre ya jubilado, con la sabiduría de un trabajador de muchos años, en muchos lugares, y me dijo una frase que me hizo pensar. Yo le relaté toda la situación del mejor sueldo y que me conocían dónde iba, que había hecho mi práctica profesional, y él me dijo: no dejes de comer por ir a comer. Un dicho muy criollo que pienso que ustedes más de alguna ocasión han escuchado. Seguí su consejo, rechacé la oferta en mi trabajo y ese día yo debía informar que no me iba. Y antes de comunicar mi decisión, me llama el gerente de planta para decirme que el dueño quiere que me quede, que me doble el sueldo, que más no podía, que me pagaban un posgrado y me enviaban un entrenamiento en Europa. No cabía de emoción por lo que estaba pasando. Mi padre me había dado un muy buen consejo. ¿Y qué pasó, hermanos? Que a la empresa que yo iba a retornar, que tenía esta tremenda oferta de sueldo, al año siguiente fue vendida. Cambió de dueño y el cargo que yo iba a ocupar fue eliminado y la persona que lo ocupaba fue despedida. Debemos hacer frente a la guía del Espíritu Santo, hermanos, a veces quizás no por revelación personal, pero sí de personas que tienen experiencia y que nos pueden ayudar. A veces, como aprendimos de Nefi, debemos hacer frente a la vida guiados por el Espíritu, a veces sin saber de antemano lo que tendremos que hacer. Nefi a veces no sabía lo que tenía que hacer, pero pidió la guía. No seamos como el náufrago, que estando vivos fallecemos, aferrados a nuestro orgullo y desobediencia, y queremos que las cosas se resuelvan a nuestra manera, y no escuchamos los susurros del Espíritu y menos a nuestros líderes. Más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, dice Juan 14, 26. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Juan 14, 16. Abramos la mente, el corazón a las nuevas oportunidades. Rescatemos nuestra vida espiritual antes de que se hunda. Empecemos por cambiar los conceptos, en ser obedientes. En la iglesia no se resuelven los temas ni las necesidades a lo compadre ni por amistad. Hay normas, procedimientos, reglas, mandamientos que seguir y respetar. Si alguna vez reciben la impresión, a través del Espíritu, de hacer algo que no les haga sentir cómodos, algo que ustedes sepan en su interior que es indebido y contrario a los principios de rectitud, no le presten atención, no lo hagan. Debemos ser capaces de discernir y de ver con ojos espirituales. El profeta José Smith explicó: una persona podrá beneficiarse si percibe la primera impresión del espíritu de la revelación. Por ejemplo, cuando sentís que la inteligencia pura fluye en vosotros, podrá repentinamente despertar en vosotros una corriente de ideas, de manera que por atenderlo veréis que se cumplen el mismo día o poco después. Se verificarán las cosas que el Espíritu de Dios ha divulgado a vuestras mentes, y así por conocer y entender el Espíritu de Dios, podréis crecer en el principio de la revelación, hasta que lleguéis a ser perfectos en Cristo Jesús. Esto está en el libro Enseñanza del profeta José Smith. Hermanos, la revelación es una herramienta poderosa en nuestras vidas. Debemos hacer uso de ellas. Y como bien les explicaba, a veces la respuesta no la tenemos nosotros, pero debemos escuchar a quienes el Señor ha puesto como nuestro guía, nuestro soporte, a veces nuestros hijos, a veces los cónyuges. En mi caso fue mi padre, y no solamente en esa ocasión, porque después viví años después otra situación muy similar en la que yo necesitaba consejo, y él nuevamente me aconsejó, y también un compañero de trabajo muy querido. Pero ante eso, hermano, hubo mucha oración y mucha fe, el que el Señor me iba a guiar. En estos tiempos difíciles estamos expuestos a muchos desafíos, a muchos conflictos, y debemos vivir por la fe. La revelación es una herramienta fundamental. Nos hemos maravillado por los cambios que ha tenido la iglesia este último tiempo y por el profeta que tenemos al frente. Y eso es por la revelación, porque quien nos guía hoy como representante de Jesucristo
ha escuchado los susurros del Espíritu. Y nos permite en este tiempo, hasta este momento, si hemos sido obedientes, estar sanos, estar salvos y libres de daño, libres de aflicciones. Y por cierto, la iglesia ha sido puesta no solamente para llevarnos de regreso a la presencia del Señor, el Evangelio también para ser una ayuda buena para nosotros. Mis queridos hermanas, hermanos, sé que el Señor vive, que esta es su iglesia, que el Evangelio que hoy día nosotros estamos viviendo es el correcto, que esta es la senda para regresar a la presencia del Señor. El libro de Mormón es un libro verdadero, la misión del profeta José Smith fue real y debemos ser obedientes. Al despedirme quiero también desearles una feliz fiesta, que hayan disfrutado y que hayamos vivido este momento especial de celebración conforme como el Señor espera que nosotros lo hagamos. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Es para mí un gozo y un privilegio poder dirigirme a ustedes hoy día, tener esta oportunidad de compartir algunas enseñanzas del profeta Wilford Woodruff. Y voy a comenzar con una historia. Él cuenta que se dirigía junto con su familia en su carreta a un lugar. Iba con él el hermano Hyde, el hermano del barrio. Y al llegar a ese lugar, descansaron, cenaron y se fueron a acostar. Él sacó los caballos de la carreta, cuenta, y se retiró a dormir a su carreta junto a su esposa y sus hijos. Al estar ahí, él sintió una fuerte impresión de tener que mover la carreta de donde estaba. Entonces le dice a su esposa: voy a mover la carreta. ¿Por qué?, le preguntó ella. No lo sé, pero siento que debo mover la carreta. Corrió la carreta y miró a su alrededor, no vio nada extraño y volvió a la carreta a dormir. Y estando ahí, volvió a sentir el impulso que le decía: saca los caballos de donde los había dejado amarrados, y él los había dejado amarrados a un árbol, a un roble. Entonces él se levantó, sacó los caballos, los llevó a otro lugar, y voy a leer textual el final del relato que él hace, ¿ya?, con respecto a esta experiencia que él tuvo. Él dice: a los 30 minutos vino un remolino de viento que quebró el tronco de roble a unos 60 centímetros de tierra, y el árbol barrió con 3 o 4 cercados y cayó en medio de aquel patio, cerca de la carreta del hermano Orson Hyde, y exactamente en el lugar donde había estado el carruaje mío. ¿Qué consecuencia habría sufrido si no hubiera escuchado a ese espíritu? Por supuesto, sin duda, mi esposa y mis hijos y yo habríamos muerto. La que me habló fue la voz apacible y delicada, nada de terremoto, ni de truenos, ni de rayos, sino una voz dulce y apacible del Espíritu de Dios, y me salvó la vida. Lo que recibí fue una revelación del Espíritu Santo, dice él. El presidente Wilford Woodruff hacía hincapié en la importancia de que todos los miembros de la iglesia se dejaran guiar por el Santo Espíritu, que procuraran recibir revelación personal, y aseguraba que la iglesia de Dios no podría sobrevivir 24 horas sin revelación. Y lo que hoy día voy a compartir es acerca del Espíritu Santo y la revelación personal. El Espíritu Santo es el tercer personaje de la Trinidad, y como su nombre lo dice, es un espíritu, el cual podemos tener la compañía y la constante guía de él con algunas condiciones. Y él hace una pregunta que dice: ¿cuál es el testimonio más grande que un hombre o una mujer puede tener con respecto a que esta es la obra de Dios? Les diré cuál es el testimonio más grande. El testimonio más grande que yo haya podido tener en mi vida, el más seguro, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio del Padre y del Hijo. Es posible que nuestros ojos y oídos se engañen con la astucia y las maquinaciones del hombre, pero el Espíritu Santo jamás engaña a nadie. Y aquí entramos, voy a leer una escritura que se encuentra en
Hechos 2:38, y dice lo siguiente: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La mayoría de los que estamos en esta tarde escuchando este mensaje hemos hecho este convenio con nuestro Padre Celestial, hemos entrado en el convenio bautismal. Por lo tanto, se nos ha conferido el Espíritu Santo para poder tener el privilegio de gozar constantemente de su compañía, ¿ya? El presidente Woodruff dice: los principios de vida eterna se nos manifiestan por la inspiración del Espíritu Santo, porque ese Espíritu viene sobre nosotros, su influencia penetra en nuestra mente, y si prestamos atención a esas enseñanzas y tenemos la debida sensibilidad, comprenderemos claramente las cosas como son. Pero para tener esta sensibilidad, ¿cierto?, y estar en armonía para escucharle y comprenderle, necesitamos tener una vida también acorde con las enseñanzas de nuestro Salvador. Y él dice que todo fiel santo de los últimos días puede recibir el don del Espíritu Santo, el don más grande que podamos recibir en esta vida terrenal. Toda persona que se haya arrepentido de sus pecados y se haya bautizado, como estábamos diciendo anteriormente, como Pablo le dice, ¿cierto?, al pueblo, podemos contar con la guía del Espíritu Santo. Toda persona que haya hecho este convenio tiene el derecho, dice el de Woodruff, al Espíritu Santo. Se le ha prometido, ¿cierto?, que lo puede tener, y ese derecho le pertenece. El derecho de disfrutarlo está al alcance de todas las personas, y si reciben el Espíritu Santo y sus dones, tendrán la inspiración, luz, verdad, tendrán ojos para ver, oídos para oír y corazón para comprender. ¿Será importante entonces poder contar con la compañía del Espíritu Santo? Les puedo decir que no hay un don más grandioso, pero afirmo que el don del Espíritu Santo es el don más grande que se pueda conferir al hombre. Es por medio de este poder que hemos llevado a cabo todo lo que hemos hecho. Eso es lo que nos sostiene en las persecuciones, en las pruebas, en las tribulaciones, y las cosas que tenemos que afrontar. Entonces, para nuestra vida diaria es esencial. Debe ser esencial el poder contar con la compañía del Espíritu Santo, porque así como Él nos manifiesta la verdad, también puede manifestarnos revelación personal para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. ¿Bien? Todo hombre o toda mujer que hayan hecho el convenio bautismal, dice el de Woodruff, tienen derecho a la revelación, derecho a tener el Espíritu de Dios para asistirlos en sus labores, en el cuidado de los hijos, en los consejos que den a sus hijos y a aquellos a quienes hayan sido llamados a. Entonces, otra de las funciones es poder ayudarnos, ¿cierto?, a dirigir la obra del Señor, donde se nos haya conferido, donde se nos haya llamado a servir. Poder contar con la guía del Espíritu Santo y saber que Él nos va a guiar y nos va a ayudar en esa obra. También se nos dice, allí dice el de Woodruff, que ellos no pueden, el Espíritu Santo y su poder nos puede asistir en nuestras labores diarias, en el hogar, en el trabajo, en el colegio para los que estudian en la universidad, o sea, donde estemos, en cualquier de nuestras labores diarias, el Espíritu puede ayudarnos y asistirnos. También dice en el cuidado de los hijos y los consejos que demos a estos. Entonces, será importante como padres, ¿cierto?, poder aspirar a tener constantemente la guía del Espíritu Santo. Él dice que sí. Para ello debemos familiarizarnos con la voz apacible y delicada del Espíritu Santo. Y vamos a leer en Juan 14, 26, la función del Espíritu Santo. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces,
si tenemos necesidad de saber algo, en cualquier índole, sea espiritual, sea laboral, sea familiar, sea personal, el Espíritu Santo es quien cumple esa función en nuestra vida. Pero para ello, el Elder Woodruff es súper categórico en decir que debemos llevar una vida digna y en armonía con las enseñanzas del Salvador. ¿Ya? Debemos procurar evitar, ¿cierto?, aquellas cosas que nos alejan, hacen alejar el espíritu, evitar lugares, evitar tal vez programas de televisión, conversaciones, situaciones o acciones que podamos cometer que alejan al Espíritu Santo de nuestra vida. Dice él, desde que empezó mi relación con esta iglesia y el reino, he tenido muchos testimonios. A veces he sido bendecido con ciertos dones y favores, ciertas revelaciones y meditaciones, pero en ninguno de esos casos he hallado nada de lo que pueda depender más que la voz apacible y delicada del Espíritu Santo. Para ello, hermanos, vamos a leer en Doctrina y Convenios 8, 2, 3. ¿Cómo podemos reconocer entonces esa voz apacible? Dice, sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, y vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora he aquí es el espíritu de revelación, he aquí es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del mar rojo sobre tierra seca. El Espíritu Santo es quien nos guía y nos ayuda a hacer todas las cosas que necesitamos hacer en nuestra vida diaria. Él nos guía, nos ayuda, nos fortalece, nos consuela, como dice Pablo, el Consolador. Nos lleva, ¿cierto?, por el camino correcto. Para finalizar, quisiera compartir, dice aquí, él decía, pongan a un hombre con todas las riquezas y bienes materiales del mundo y ese hombre no va a estar completo, va a tener un vacío en su vida. Pero por otra parte, decía él, muéstrenme un pobre mendigo que vaya por la calle y que tenga el Espíritu Santo, cuya mente esté llena de ese espíritu y ese poder, y yo les mostraré una persona que tiene paz mental, que posee verdades, riquezas y gozo que nadie puede obtener de ninguna otra fuente. Entonces, cuando disfrutamos del Espíritu Santo, dice, cuando tratamos de vivir nuestra religión aquí en la tierra, si una persona vive su religión y disfruta de la aprobación y del Espíritu de Dios, lo que sucede en la tierra no le va a afectar. Puede haber terremotos, guerras, fuego y lucha a su alrededor, pero él sabe que todo será para bien. Ese es mi parecer. Para terminar, hermanos, este mensaje, quisiera compartirles mi testimonio de que sé que está en la obra del Señor, de que el Señor desea que nosotros vivamos de manera tal de poder contar con la compañía constante del Espíritu Santo, de poder tener esta guía en nuestra vida para nuestro llamamiento, para nuestro hogar, para con nuestros hijos y para con nuestra vida personal. Entendemos todo aquello que nos aleja o que aleja en realidad al Espíritu Santo de nosotros. Dejemos todas aquellas cosas que no nos permiten tenerlo como compañero constante. Evitemos aquellas cosas que sabemos que nos dañan espiritualmente y que no nos permiten crecer ni progresar. Sabemos que necesitamos de esta guía. Yo personalmente necesito mucho de la guía del Espíritu Santo. Sé que muchas de las cosas que he hecho en mi vida no las hubiese podido hacer si no hubiese sido por la guía del Espíritu y la revelación que el Señor me ha entregado a través de ello. Me siento favorecida y bendecida por el Espíritu Santo. Como miembros de la iglesia somos privilegiados por contar con Él, por saber que hay un compañero que nos puede ayudar a tomar las decisiones correctas. Y lo más importante es que nunca se equivoca. Si queremos tener éxito en esta vida, si queremos tener éxito en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro hogar, en nuestra relación familiar con nuestro esposo, con nuestros hijos y con nuestros semejantes, vivamos de manera tal que el Espíritu pueda guiarnos y nos pueda conducir hacia esa conducta que el Señor desea que tengamos. Apelemos a esta ayuda que el Señor nos ha dado, a poder contar con la compañía constante del Espíritu Santo.
sé que mi Padre Celestial vive, sé que Jesucristo vive, que me aman, y que todo esto que existe a mi alrededor ha sido creado para mi bienestar y el bienestar de cada uno de ustedes, para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. He podido llegar al conocimiento de la veracidad del libro de Mormón, de la existencia del Padre, del Hijo y de todas las cosas que tienen que ver con el Evangelio, y no solo con el Evangelio, sino con muchas cosas en la vida, solo porque el Espíritu Santo me las ha podido testificar. Me siento agradecida a pesar de ser una hija indigna tal vez, o no ser la hija más digna, de poder contar con el Espíritu Santo. Me la guía y la ayuda que Él le ha prestado en mi vida y en la vida de mis hijos. Y lo comparto con amor y humildad en el nombre de Jesucristo mi Salvador. Amén. Lo que espero este día es que todos sintamos el amor y la luz de Dios. Hay muchos que están escuchando el día de hoy que sienten la necesidad imperiosa de esa bendición de revelación personal de nuestro amoroso Padre Celestial. Para los presidentes de misión podría ser una oración suplicante para saber cómo animar a un misionero que esté teniendo dificultades. Para un padre y una madre que viven en un lugar asolado por la guerra, será la necesidad apremiante de saber si mudar a su familia a un lugar seguro o quedarse donde están. Cientos de presidentes de estaca y obispos están orando hoy para saber cómo ayudar al Señor a rescatar a una oveja perdida. Y para un profeta, será saber lo que el Señor desea que diga a la iglesia y a un mundo en conmoción. Todos sabemos que el criterio humano y el razonamiento lógico no serán suficientes para obtener respuestas a las preguntas que más importan en la vida. Necesitamos revelación de Dios. Y precisaremos no solo una revelación en momentos de estrés, sino un flujo continuamente renovado. Necesitamos no solo un destello de luz y consuelo, sino la bendición continua de comunicación con Dios. La existencia misma de la iglesia se deriva de que un joven supo que eso era verdad. El joven José Smith sabía que no podía saber por sí mismo a qué iglesia unirse, por lo que le preguntó a Dios, tal como en el libro de Santiago se indicaba que podía hacerlo. Dios el Padre y su Hijo amado se aparecieron en una arboleda y contestaron la pregunta que José no tenía la capacidad de resolver. No solo fue entonces llamado por Dios para establecer la verdadera iglesia de Jesucristo, sino que con ella se restauró el poder de invocar al Espíritu Santo, a fin de que la revelación de Dios pudiera ser continua. El presidente Boyd K. Packer describió esa marca distintiva de la verdadera iglesia de esta forma: la revelación en la iglesia continúa. El profeta la recibe para la iglesia, el presidente para su estaca, su misión o su quórum, el obispo para su barrio, el padre para su familia, el individuo para sí mismo. Ese maravilloso proceso de la revelación comienza, finaliza y continúa conforme recibimos revelación personal. Tomemos como ejemplo al gran Nefi, hijo de Ley. Su padre tuvo un sueño. Otras personas de la familia de Nefi consideraron el sueño de Ley como evidencia de confusión mental. El sueño incluía un mandato de Dios de que los hijos de Ley corrieran el gran riesgo de regresar a Jerusalén para buscar las planchas que contenían la palabra de Dios a fin de que pudieran llevarlas en su viaje a la tierra prometida. A menudo citamos la valiente declaración de Nefi cuando su padre les pidió que regresaran a Jerusalén. Ustedes conocen las palabras: iré y haré lo que el Señor ha mandado. Cuando Ley escuchó a Nefi pronunciar esas palabras, el pasaje de las Escrituras dice que quedó altamente complacido.
Estaba complacido porque sabía que Nefi había sido bendecido con la revelación que le confirmó que el sueño de su padre era una verdadera comunicación de Dios. Nefi no dijo, iré y haré lo que mi padre me dijo que hiciera. Por el contrario, dijo, iré y haré lo que el Señor ha mandado. Por la experiencia que ustedes han tenido en su propia familia, también saben por qué Ley estaba altamente complacido. Su gozo provenía de saber que Nefi había recibido revelación confirmadora. Muchos padres han establecido reglas familiares de la hora en que un hijo adolescente debe regresar a casa por la noche. Pero piensen en el gozo que sienten los padres cuando se enteran, tal como uno de ellos hace unas semanas, de que una hija que hacía poco se había mudado de casa no solo se puso una hora límite para llegar a su casa, sino que guardó el día de reposo tal como se le había enseñado en su hogar. La revelación de un progenitor tiene un efecto perdurable en la revelación personal que continúa con el hijo. Mi madre debe haber entendido ese principio. Cuando era joven, yo cerraba la puerta del fondo muy calladamente cuando llegaba tarde a casa. Tenía que pasar por el dormitorio de mamá para llegar al mío. Y por muy callado que caminara, justo cuando llegaba a su puerta entreabierta, escuchaba mi nombre con voz muy baja. Hal, ven por un momento. Entraba y me sentaba a la orilla de su cama. La habitación estaba oscura, y si ustedes hubieran podido escuchar, hubieran pensado que eran solo conversaciones amistosas sobre la vida. Pero hasta el día de hoy, acude a mi mente lo que me dijo. Con el mismo poder que siento cuando leo la transcripción de mi bendición patriarcal. No sé qué era lo que ella pedía en oración al estar esperándome esas noches. Supongo que en parte pedía que yo llegara a salvo, pero estoy seguro de que oraba como lo hace un patriarca antes de dar una bendición. Él ora para que el beneficiario de la bendición reciba sus palabras como las palabras de Dios y no las de él. Las oraciones de mi madre, en que suplicaba esa bendición, surtieron efecto en mí. Ella está en el mundo de los espíritus y ha estado allí por más de 40 años. Estoy seguro de que ha estado altamente complacida de que haya sido bendecido, como lo pedía ella, para escuchar en sus consejos los mandatos de Dios. Y he procurado ir y hacer lo que ella esperaba que hiciera. He visto ese mismo milagro de revelación continua en los presidentes de estaca y los obispos de la iglesia. Y tal como sucede con la revelación a los líderes de familia, la revelación es de valor solo si aquellos que están siendo guiados reciben una revelación confirmadora. Vi ese milagro después de que se desbordó la presa Teton en Idaho en 1976. Muchos saben la historia de lo que sucedió, pero el ejemplo de revelación continua que recibió un presidente de estaca puede bendecirnos a todos en los días venideros. Miles de personas fueron evacuadas cuando sus casas quedaron destruidas. El dirigir las operaciones de socorro recayó en un presidente de estaca local, un agricultor. Yo me encontraba en un aula del colegio universitario Riggs unos cuantos días después del desastre. Un líder de la agencia federal encargada de desastres había llegado y él y sus asistentes principales entraron al salón grande en el que el presidente de estaca había reunido a obispos e incluso algunos ministros de otras religiones locales. Yo estaba allí porque muchos de los sobrevivientes estaban recibiendo cuidado y alojamiento en el campus de la universidad en la que yo era presidente. Al comenzar la reunión, el representante de la agencia federal encargada de desastres se puso de pie y comenzó a decir con voz de autoridad lo que era necesario hacer. Tras enumerar las 5 o 6 tareas que dijo eran esenciales, el presidente de estaca respondió suavemente: eso ya lo hicimos. Después de unos cuantos minutos, el hombre de la agencia federal dijo: creo que me voy a sentar y observar por un momento.
Él y sus asistentes entonces escucharon mientras los obispos y presidentes de Quórum de Élderes dieron un informe de lo que habían hecho. Describieron las indicaciones que habían recibido y seguido de sus líderes. También hablaron sobre lo que se habían sentido inspirados a hacer al seguir las instrucciones de encontrar a familias y ayudarlas. Era tarde ese día. Todos estaban demasiado cansados para demostrar emoción, salvo el amor que sentían por las personas. El presidente de Estaca dio unas cuantas instrucciones finales a los obispos y luego anunció la hora de la siguiente reunión de informe temprano por la mañana. A la mañana siguiente, el líder del equipo federal llegó 20 minutos antes de la hora establecida para que empezara la reunión de informe y asignaciones. Escuché que le dijo en voz baja al presidente de Estaca: «Presidente, ¿qué le gustaría que yo y los integrantes de mi equipo hiciéramos? Lo que ese hombre vio, lo he visto en momentos de emergencia y pruebas por todo el mundo». El presidente Packer tenía razón. La revelación continua llega a los presidentes de Estaca para elevarlos por encima de su propia sabiduría y capacidad. Y más allá de eso, el Señor da a aquellos a quienes el presidente dirige un testimonio de confirmación de que sus mandamientos provienen de Dios por medio del Espíritu Santo a un ser humano imperfecto. He tenido la bendición de ser llamado a seguir a líderes inspirados durante gran parte de mi vida. Siendo todavía joven, fui llamado a ser consejero de un presidente de Quórum de Élderes. A su vez, he sido consejero de 2 presidentes de distrito, de un obispo presidente de la iglesia, miembro del Quórum de los 12 apóstoles y consejero de 2 presidentes de la iglesia. He visto la revelación que se les da a ellos y luego se confirma a los que lo siguen. Esa revelación personal de aceptación que todos anhelamos no se recibe fácilmente ni se recibe simplemente por pedirla. El Señor dio la siguiente norma para tener la capacidad de recibir ese tipo de testimonio de Dios. Es una guía para quienes buscan la revelación personal que todos debemos buscar. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante. De ello derivo un consejo para todos nosotros. No tomen a la ligera el sentimiento de amor que tienen por el profeta de Dios. A donde quiera que voy en la iglesia, sin importar quién sea el profeta en ese momento, los miembros me dicen: cuando regrese a las oficinas generales de la iglesia, ¿podría por favor decirle al profeta cuánto lo amamos? Eso es mucho más que adorar héroes o la admiración que a veces tenemos por personajes heroicos. Es un don de Dios. Con él recibirán más fácilmente el don de la revelación confirmadora cuando él hable al ejercer su oficio como profeta del Señor. El amor que sienten es el amor que el Señor tiene por quien quiera que sea su portavoz. No es fácil sentirlo continuamente, porque el Señor a veces pide que sus profetas den consejos que para la gente son difíciles de aceptar. El enemigo de nuestra alma procurará llevarnos a que nos ofendamos y a que dudemos que el llamamiento del profeta viene de Dios. He visto cómo el Espíritu Santo puede conmover un corazón blando a fin de proteger a un humilde discípulo de Jesucristo con revelación confirmadora. El profeta me envió a conferir el sagrado poder de sellar a un hombre en una pequeña ciudad. Solo el profeta de Dios posee las llaves para decidir quién debe recibir el sagrado poder que el Señor dio a Pedro, el apóstol principal. Yo había recibido ese mismo poder para sellar, pero solo podía conferirlo a otra persona bajo la dirección del presidente de la iglesia. De modo que, en el salón de una capilla lejos de Salt Lake, coloqué las manos sobre la cabeza de un hombre escogido por el profeta para recibir el poder para sellar. Sus manos tenían las señas de haber labrado la tierra toda una vida para a duras penas sobrevivir. Su esposa estaba sentada cerca de él. Ella también tenía señas de años de arduo trabajo junto a su esposo. Pronuncié las palabras que dio el profeta. Bajo la delegación de autoridad y responsabilidad de... y luego el nombre del profeta,
quien posee en la actualidad todas las llaves del sacerdocio sobre la tierra, confiero el poder para sellar a... y pronuncié su nombre, y luego el nombre del templo donde iba a prestar servicio como sellador. A él le corrieron lágrimas por las mejillas, y vi que su esposa también sollozaba. Esperé a que se tranquilizaran. Ella se puso de pie y caminó hacia mí. Levantó la mirada y luego dijo tímidamente que estaba feliz, pero también triste. Dijo que le había encantado asistir al templo con su esposo, pero que ahora sentía que no debía ir con él, porque Dios lo había elegido para un deber tan glorioso y sagrado. Después dijo que el sentimiento que tenía de ser inepta para ser su compañera en el templo radicaba en que no podía leer ni escribir. Le aseguré que su esposo se sentiría honrado con su compañía en el templo, por el gran poder espiritual que ella tenía. Le expresé lo mejor que pude, con el poco conocimiento que tenía de su idioma, que Dios le había revelado cosas que iban más allá de cualquier conocimiento terrenal. Ella sabía por el don del Espíritu que Dios, mediante su profeta, le había confiado un deber celestial al esposo que ella amaba. Sabía por sí misma que las llaves para otorgar ese poder para sellar las poseía un hombre a quien nunca había visto, y que sin embargo sabía que era el profeta viviente de Dios. Sabía sin necesidad que se lo dijeran testigos vivientes, que el profeta había orado en cuanto al nombre de su esposo. Sabía por sí misma que Dios era quien había extendido el llamamiento. También sabía que las ordenanzas que su esposo llevaría a cabo unirían a las personas por la eternidad en el reino celestial. Había tenido la confirmación en la mente y en el corazón de que la promesa que el Señor le hizo a Pedro todavía continuaba en la iglesia. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Lo sabía por sí misma, por revelación de Dios. Volvamos al punto de partida. La revelación en la iglesia continúa. El profeta la recibe para la iglesia, el presidente para su estaca, su misión o su quórum, el obispo para su barrio, el padre para su familia, el individuo para sí mismo. Les testifico que es verdad. El Padre Celestial escucha sus oraciones, los ama y los conoce por su nombre. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y nuestro Redentor. Los ama mucho más de lo que ustedes son capaces de comprender. Por medio del Espíritu Santo, Dios derrama revelación abundante a sus hijos. Habla con su profeta en la tierra, que actualmente es Thomas S. Monson. Testifico que él posee y ejerce todas las llaves del sacerdocio en la tierra. Al escuchar en esta conferencia las palabras de aquellos a quienes Dios ha llamado a hablar en su nombre, ruego que reciban la revelación confirmadora que necesitan para hallar el camino en su viaje de regreso a casa, para morar con Él en una familia sellada para siempre. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Orieta, gracias, hermano Leal, por sus hermosas palabras. Pasaremos a la parte final de nuestra reunión de este día domingo. Para terminar lo haremos entonando el himno 2, el Espíritu de Dios, y la última oración estará a cargo del hermano Enzo Aceituno. Le dejamos cordialmente invitados para el próximo domingo en este mismo canal. Gracias, hermanos, y que tengan una muy buena semana. Fuego se ve ya ardiendo.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Padre, una vez más por otro día de vida y por las bendiciones que tenemos, Padre, por poder recibir instrucciones, por poder permanecer en familia, porque las enfermedades no nos atacan y podemos seguir haciendo las cosas, Padre. Gracias por los profetas, por los líderes que nos guían y nos van enseñando cómo debemos dirigir nuestra vida. Te pedimos que alejes todo lo malo, que podamos seguir adelante con la vida, con el trabajo, con la posibilidad de pronto retornar a juntarnos todos en la iglesia, Padre. Gracias por este medio, porque también nos permite de una u otra manera seguir en contacto y seguir sintiendo el amor de todos los hermanos. Te rogamos que nos cuides, que nos protejas, que guíes a nuestros líderes y que guíes a nuestros dirigentes políticos también para que puedan tomar las mejores decisiones para el país. Te rogamos que siempre nos bendigas con salud y vida y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué hermosa la mañana, qué brillante era el sol, pajaritos y abejas daban voces de dolor cuando en la arboleda suplicó sea Dios, cuando en la arboleda suplicó sea Dios. Con ahínco suplicaba en ferviente oración y la fuerza del maligno de angustia le llenó, mas en Dios él esperaba y confiaba en su amor, mas en Dios él esperaba y confiaba en su amor. Descendió gran luz del cielo, más brillante